programa a la salud de los hombres. Escúchenos y véanos en www.zona3.mx. Continuamos con el doctor Gilberto Martínez. 10 de la mañana con 19 minutos. El día de hoy platicando con el doctor Raúl Mendoza Medina, médico especialista en traumatología y ortopedia, sobre el síndrome de latigazo cervical, que es un esguince, una hiperextensión cervical que va a ocasionar una lesión a los tejidos blandos del cuello a raíz de una sacudida repentina o un movimiento súbito de la cabeza, y que este tipo de movimiento tensiona los músculos y los ligamentos del cuello más allá de su rango normal de movimiento. Y bueno, en el corte mencionando pues todas las calles y todas las avenidas que son verdaderamente un peligro, Raúl, porque estos pasos a desnivel de repente los tomamos con una singular alegría, pensando que a nadie se le va a descomponer el carro, que nadie va a tener una ponchadura, que nadie va a estar a una velocidad menor, y entonces entran al paso a desnivel. Dentro del mismo paso a desnivel hay otras salidas con unas curvas muy pronunciadas donde no tenemos la visualización más que, ¿qué te gusta?, 5 o 6 metros, y entonces no sabemos si al dar la vuelta va a estar un carro estacionado, y todos los automovilistas, todos, ¿sí?, en un momento determinado nos metemos en esta psicosis del carro y no nos damos cuenta o no nos ponemos a pensar que posiblemente esté un carro parado, y esto definitivamente pues es muy factible de que suceda. No, y además me estás haciendo pensar, digo, dicen que esta zona 3 es para hombres, pero me hace pensar en mujeres, las señoras que traen a los bebés ya medianones de 2, 3 años, que ya se pueden parar, que los traen sin cinturón. El puro cambio de velocidad, la pura aceleración de desaceleración, este chamaco, ya no digo que se salga del carro, sino rebota como pelota en un aro, ¿no? Rebota. Y eso genera muchas lesiones. Los esguinces cervicales no son exclusivos de los adultos. Eso se habla en bebés. Ciertamente a mayor juventud, más plasticidad. Y en el caso de los varones, somos un poquito más fuertes, digamos. La masa muscular nos defiende poquito para una lesión así. Entonces, hacer hincapié en el cinturón de seguridad, evitar todo este tipo de cruceros. Digo, no estamos aquí en vialidad, bueno, ojalá nos escuchen alguien. Por supuesto. Sí. Que esas cosas son muy prevenibles y no se hace tan fácil como el cinturón de seguridad, no sé, la iluminación a las autoridades, quitar topes. O sea, esa aceleración y desaceleración es la causa de un síndrome tan común que hasta parece desapercibido. Inclusive si le agregamos esto, el estrés, la angustia, la prisa, pues, genera ese tipo de dolor posterior en la nuca, que creemos que es por estrés, y realmente es un esguince cervical que se nos generó, y no lo atendemos. Entonces, el manejo de este tipo de lesiones debe ser casi siempre inmediato, cuando hay conciencia, pero de repente hay una aceleración o frenado, y no nos acordamos hasta en la noche, que llegamos con un dolor y pues ¿qué pasó?, ¿no? ¿Por qué me duele? Estoy cansado, no sé, con tantas cosas que pasan por la mente de uno, y no es más que esto, ¿no? El proceso físico de la aceleración y desaceleración del cuello. Bien, ¿qué es un esguince, Raúl? ¿El esguince también afecta las partes óseas o son puros tejidos blancos? Ah, ok, eso es interesante. Esguince se refiere única y exclusivamente a la lesión ligamentaria. Cuando hablamos de esguince hablamos de una lesión ligamentaria. Ya si hablamos de hueso, pues es una fractura, y si hablamos de músculo será un desgarre. Pero cuando hablamos de esguince cervical, ¿qué es lo que sucede en este tipo de latigazo? Se refiere exclusivamente a la lesión ligamentaria. En la columna cervical tenemos una enramada anatómica de fibras ligamentarias que une a otras vértebras, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, la 3 a la 4, luego tenemos las que van en una sola línea de arriba abajo. Estamos hablando de 7 vértebras cervicales que están en el cuello, que es lo más común. Sin embargo, acordémonos que la columna es una estructura en segmentos, pero cuando hay un problema en algún segmento, también se manifiesta en segmentos inferiores, como puede ser la espalda y el dolor lumbar inclusive. Entonces, cuando hay una lesión ligamentaria, el esguince propiamente, a nivel cervical, hace que el músculo, como mecanismo de defensa, o sea, en un mecanismo inconsciente,
aumenta su tono muscular, se genera un espasmo muscular reflejo a ese dolor, a esa lesión. O sea, a lo mejor el músculo no está lastimado, pero el músculo es el que nos va a hacer que tengamos el cuello, no sé, la clásica posición, la estirada del cuello, que no podemos voltear para ningún lado. Nos protege, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Para evitar la movilidad. Para evitar la movilidad de esa lesión ligamentaria. Es ahí donde creo que obliga a la persona a ir a consulta, de lo contrario no van, o no vamos, dijo Kimosabi, dice, ¿no? El hecho es que hasta que haya dolor, la gente va a atenderse. Es ahí probablemente el mensaje interesante de esto, que ojalá que cada vez que alguien se someta a una situación de este tipo, pues sea factible que se atienda, porque comentaba someramente en el segmento anterior, que luego hay lesiones que no son esguinces cervicales, que no son desgarros musculares, pero sí son lesiones vasculares que generan otros problemas como vértigo, mareo, cefaleas, dolor dorsal, lumbar, que ya ni nos acordamos que fue producto de ese esguince cervical. Y aprovecho para decirte que pues, el manejo debe ser inmediato, es decir, hay que movilizar ese cuello. Hay diferentes formas de manejarlo, desde la inmovilización con un collarín blando a un collarín rígido. El periodo de inmovilización también va a variar bastante. No es lo mismo un chamaco de 6-7 años que él sintió alguna molestia a alguien que tuvo el latigazo propiamente y tiene un dolor que se irradia y ocupamos una inmovilización rígida por 3-4 semanas y luego viene la rehabilitación, porque resulta que el ligamento no está antes de 3 semanas cuando está sometido a una lesión, a este esguince. El ligamento no está antes de 3 semanas, entonces a lo mejor la inmovilización no es tan estricta por 3 semanas, porque hay principios médicos y, digamos así, avanzado en cuanto a la terapéutica, que nos dicen que no es tan bueno inmovilizar tanto tiempo por la atrofia que genera. Entonces resulta que el proceso de rehabilitación a nivel del cuello es más largo. Entonces hay que hacer una verdadera evaluación de una persona que está lastimada para generarle una inmovilización protectora por el tiempo fuera necesario, mínimo necesario, y regreso a la actividad, digamos, de rehabilitación, para que vamos a decir, el paquete completo no exceda de 4 a 6 semanas, porque luego esto se prolonga hasta hacerse inclusive crónico. O sea, está reportado que aproximadamente el 20% de estas personas que tienen una lesión que no fueron suficientemente bien atendidas, queda con una secuela, un 20% con síntomas a largo plazo, estamos hablando de 1 año, 2 años, aún sienten esa molestia. Y eso puede ocasionar dolor de cabeza. Y, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que lo que más se manifiesta y que no lo relacionamos con el accidente es la cefalea, el dolor de cabeza, el vértigo, esa sensación de inestabilidad que se nos mueve el piso, y dolores de oído, que no lo relacionamos, pero sí tienen que ver. Te digo, ahí se pasa o se sale de mi área, que es la musculoesquelética, pero ya entramos en procesos neurológicos, inclusive de otorrino y vasculares, ¿no? Bien, pues no es entonces tan sencillo, no es tan fácil ver pues el hecho de que tengamos un problema en el cuello y que lo dejemos al tiempo, como muchas veces sucede. Me duele un poco el cuello, voy a ir con un sobador. Ese es bueno. Sí, ahorita. No, y a lo que voy es eso. Es que fíjate, es un problemón. Una cosa es la cuestión muscular. Sí. Mira, yo no estoy en contra de esas gentes, de esas personas. A fin de cuentas, algo hacen. Cuando lo sometas a un proceso de masaje, de relajación, la zona muscular responde bien y la persona se siente bien. El único problema es que no sabemos si realmente la lesión es muscular o ligamentaria. Okay. Entonces, estas personas sí pueden generarte un problema mayor. Esas personas, las que se dedican a los masajes, nos pueden lastimar más la lesión ligamentaria que ya existía. O sea, no hablo, las buenas intenciones, está empedrado el camino al cielo, creo que así va, ¿no? El punto es que un sobador, para hablar palabras comunes, sí nos puede lastimar más severamente una lesión de cuello. Yo creo que
pues ni modo, yo soy médico y yo les digo, mejor consultan a un médico, porque esto, sobre todo porque estamos hablando del traumático. No todos los dolores del cuello son traumáticos, pero cuando hablas del traumático no hay para dónde hacerse. O sea, ocupas una atención médica calificada, definitivamente ocupas una inmovilización inicial, probablemente una medicación, ya si quieres luego platicamos de qué tipo de medicación, pero yo sí les recomiendo mucha precaución con estas gentes. Sí, y aparte, estamos hablando del sobador. El sobador. Porque habrá doctores en quiropráctica. Quiroprácticos, terapistas. Terapistas que sí van a hacer, sí saben lo que están haciendo y sobre todo hacer un diagnóstico preciso para ver qué es lo que van a suceder o qué es lo que quieren hacer con ese masaje. Estamos hablando de los sobadores, que en nuestro medio es muy común decir, ve con fulanita, con fulanito tiene muy buenas manos, a que te sobe y vas a quedar como nuevo, porque no todos los casos son iguales y a eso nos referimos. Tener mucho cuidado porque esta situación no es tan benévola. Doctor Raúl Mendoza Medina, muchísimas gracias. Si nos puedes dar los teléfonos de tu consultorio, por favor. Sí, mira, yo estoy en el 3629-2743 y en el 3629-9290. Y si quieren hablar directamente conmigo, estoy ahorita mismo terminando el programa, prendo mi celular, estoy en el 333-105-9862. Perfecto, doctor Raúl Mendoza, muchísimas gracias. Aquí estamos, a la vez que me invitas, aquí estoy encantado. Igualmente, me da mucho gusto verte aquí en cabina y pues que tengas un excelente día. Aquí estaremos, gracias. Y gracias a todos ustedes, gracias al equipo de producción, a Karen Escamilla, a Omar Machain, a Aldo Rodríguez y a Laura Hermosillo, que gracias a todo este gran equipo es posible este programa, la realización de este programa todos los días. Mi nombre es Gilberto Martínez y me uno también a la misma intención de hacerlo con mucho cariño, con mucho gusto, un espacio saludable donde también a través de una plática reflexiva podamos aprender más de lo que es valorar nuestra vida. Cuídese, yo lo espero mañana aquí en Zona Saludable. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.